Es noviembre de 2024 y el ingeniero de software Suchir Balaji abandona su apartamento en San Francisco para recoger un pedido de comida a domicilio sin la más mínima sospecha de que esa rutinaria salida será la última acción normal que realizará en su vida, porque en menos de una hora este joven programador, que había sido pieza fundamental en el desarrollo de ChatGPT 4 para OpenAI, aparecerá muerto en circunstancias que desafían cualquier lógica básica de investigación forense. Los investigadores llegaron a la escena y determinaron que Balaji había terminado con su propia vida utilizando una pistola Glock de 9 milímetros que encontraron junto al cuerpo. Pero esta conclusión resulta absolutamente ridícula cuando examinas los detalles específicos de cómo fue hallado el cadáver y las condiciones en las que se encontraba el departamento. La combinación de un disparo frontal en la frente junto con la presencia de una sustancia diseñada específicamente para incapacitar a las víctimas debería haber levantado todas las alarmas posibles en cualquier detective con un mínimo de experiencia. Pero inexplicablemente, los forenses decidieron ignorar estas banderas rojas monumentales y cerrar el caso como suicidio el mismo día del hallazgo. Los agentes insistieron en que no había señales de forcejeo o violencia en el apartamento que indicaran un posible asesinato, pero las fotografías de la escena cuentan una historia completamente diferente, que contradice directamente el reporte oficial. La habitación de Suchir estaba completamente desordenada, con objetos tirados por todas partes como si alguien hubiera estado buscando algo específico con urgencia. La cocina mostraba chocolates y diversos artículos esparcidos por el suelo, y su escritorio tenía la cena a medio terminar, junto a los suplementos vitamínicos que había tomado después de comer. Una escena que no corresponde en absoluto con alguien que supuestamente planeaba quitarse la vida esa misma noche. Las irregularidades con las cámaras de seguridad del edificio añaden otra capa de sospecha imposible de ignorar. La cámara del garaje no funcionaba, la cámara del pasillo donde estaba su departamento tampoco operaba, y la cámara del ascensor había sido desconectada varios días antes de su muerte, lo cual representa una coincidencia estadísticamente imposible en un edificio residencial moderno. La policía afirmó que la única manera de acceder al departamento de Suchir era a través de la puerta principal, pero esta declaración es objetivamente falsa porque el edificio cuenta con una entrada trasera de emergencia que permite el acceso a cualquier piso sin pasar por recepción ni ser captado por ninguna cámara de seguridad, un detalle arquitectónico que cualquier investigador competente debería haber verificado antes de cerrar el caso. Y antes de continuar con los detalles más perturbadores del caso, suscríbete al canal porque esta historia se vuelve aún más oscura cuando descubres que Suchir Balaji tenía información que podría haber destruido completamente a OpenAI. La escena del baño donde encontraron el cuerpo presentaba anomalías adicionales que nunca fueron explicadas satisfactoriamente. El bote de basura estaba volcado en el piso, había un rastro de sangre que se extendía por múltiples habitaciones del apartamento y junto al cadáver encontraron un mechón de cabello sintético de una peluca. Elementos que son absolutamente incompatibles con un suicidio pero que los forenses decidieron no investigar ni mencionar en su informe final. Para entender por qué Suchir Balaji representaba una amenaza existencial para OpenAI, necesitas conocer su historia. Suchir era un prodigio nacido de padres ingenieros de software indios que a los 13 años ya ensamblaba computadoras y discutía problemas de algoritmos complejos con su madre, y a los 17 consiguió un trabajo en Quora, donde le pagaban $25.000 mensuales como desarrollador de software. Todos quienes lo conocieron personalmente coinciden en que era un joven saludable, exitoso, sin ningún tipo de adicción, y definitivamente no era alguien que consumiría drogas sofisticadas como el GHB por voluntad propia. Inmediatamente después de graduarse de la preparatoria, Suchir dejó Quora para unirse a OpenAI, donde le ofrecieron un puesto clave en el equipo que desarrollaría WebGPT, el proyecto interno que eventualmente se convertiría en lo que hoy conocemos como ChatGPT. Para Suchir esto representaba un sueño hecho realidad porque creía genuinamente que estaba trabajando en una compañía que transformaría positivamente la vida de cada ser humano en el planeta, pero esa ilusión comenzó a desmoronarse cuando ChatGPT se volvió cada vez más comercial y menos ético en sus prácticas operativas. En 2023, Suchir y otros ingenieros comenzaron a entrenar el modelo 4 de ChatGPT, y fue precisamente en este proceso cuando descubrió algo que cambiaría su perspectiva para siempre. En su trabajo diario, Suchir tenía que alimentar al modelo con cantidades masivas de datos que estaban protegidos por leyes de derechos de autor, incluyendo artículos de noticias completos, películas y series famosas, libros de autores reconocidos como Stephen King, películas de estudio Ghibli y canciones de artistas como Taylor Swift, todo siendo usado sin autorización ni compensación para entrenar el modelo.
Fue en este momento cuando Suchir comenzó a cuestionar seriamente la legalidad del trabajo que estaba realizando y empezó a quejarse del CEO Sam Altman en conversaciones privadas con amigos y familiares, diciendo que Altman mentía repetidamente en público y estaba convirtiendo a la compañía en una herramienta que eventualmente se convertiría en una amenaza directa para la humanidad. En agosto de 2024, Suchir presentó su renuncia a OpenAI y publicó lo que terminaría siendo su sentencia de muerte. En un artículo en su blog personal, Suchir reveló todos los secretos sucios de la compañía, explicando que OpenAI estaba violando masivamente las leyes de derechos de autor y que ya estaba causando daño significativo a Internet, citando que el tráfico a sitios como Stack Overflow y Reddit había disminuido un 12% desde el lanzamiento de ChatGPT. Suchir argumentaba que ChatGPT eventualmente afectaría todos los trabajos del mundo. Los diseñadores gráficos perderían clientes, los psicólogos verían caer sus consultas, los profesores dejarían de ser necesarios para enseñar y finalmente todo el sistema económico colapsaría catastróficamente. Este artículo llamó la atención del New York Times, que en ese momento ya había demandado a OpenAI por violación de derechos de autor, y le hicieron una entrevista que terminó de sellar el destino de Suchir. El Times anunció públicamente que Suchir se había convertido en testigo protegido en su demanda porque poseía documentos únicos y pruebas contundentes que respaldaban las acusaciones de infracción de derechos de autor contra OpenAI, lo cual lo convertía automáticamente en la amenaza más peligrosa que la compañía había enfrentado jamás. Si esta historia te está pareciendo increíble, espérate a escuchar lo que pasó después, porque las contradicciones forenses van a volarte la cabeza por completo. La familia y amigos de Suchir quedaron completamente choqueados con la entrevista del Times, porque él no le había contado a nadie que se convertiría en denunciante público de una de las empresas más poderosas y peligrosas del planeta. Su madre estaba furiosa con la decisión de Suchir de dar entrevistas usando su nombre completo y posar para sesiones fotográficas cuando podría haber denunciado los crímenes anónimamente, pero Suchir intentó calmarla diciéndole que no había revelado ningún secreto corporativo, sino que solamente estaba expresando su opinión personal sobre el futuro de la compañía, una ingenuidad que probablemente le costó la vida. Después de salir de OpenAI, Suchir comenzó a disfrutar la vida como cualquier joven de 25 años lo haría, saliendo de fiesta en clubes de San Francisco y celebrando su cumpleaños con un viaje a la isla Catalina en California junto a un grupo de amigos cercanos. Sus amigos reportan que Suchir estaba de excelente humor y no mostraba ningún comportamiento extraño ni señales de depresión. Al contrario, estaba celebrando que le habían ofrecido un trabajo de $850.000 anuales y oportunidades para dar conferencias sobre inteligencia artificial en la Universidad de Berkeley. Suchir también les contó a sus amigos que había sido contactado por Associated Press y la comediante Sarah Silverman para ser testigo protegido en 2 demandas adicionales contra OpenAI, lo que significa que mientras Suchir estaba viviendo una vida llena de éxito profesional y personal, las demandas legales contra OpenAI se multiplicaban exponencialmente. En el último video que existe de Suchir vivo, lo vemos cargando su equipaje después de regresar de su viaje de cumpleaños, y ese mismo día habló con su padre por teléfono para informarle que había llegado sano y salvo a casa, mencionando que estaba emocionado por las ofertas laborales que había recibido y que planeaba organizar un viaje familiar a Las Vegas en marzo del año siguiente. Durante el fin de semana, Suchir dejó de responder el teléfono completamente. Su madre comenzó a preocuparse seriamente y el lunes siguiente fue hasta su departamento para tocar la puerta, pero nadie respondió desde el interior. Su madre consideró reportar la desaparición de inmediato, pero se arrepintió pensando que Suchir se molestaría con ella si realmente no estaba perdido, ya que él tendría que ir personalmente a la estación de policía para retirar la denuncia. Pero a la mañana siguiente volvió al departamento y una vez más, nadie respondió a la puerta, momento en el cual entendió que algo definitivamente estaba mal y reportó oficialmente la desaparición con la policía de San Francisco. El equipo de rescate llegó cerca de la 1 de la tarde al edificio e hicieron esperar afuera a la madre de Suchir mientras ellos inspeccionaban el departamento buscando señales de que Suchir hubiera empacado para un viaje, pero al abrir la puerta del apartamento, los golpeó inmediatamente el inconfundible olor a descomposición de un cadáver. La madre de Suchir esperó en la entrada del edificio caminando de un lado a otro durante más de 2 horas, mientras veía policías entrando y saliendo del edificio sin que nadie le dijera absolutamente nada sobre lo que estaba ocurriendo arriba. Y a las 2 de la tarde uno de los agentes le pidió que se fuera a su casa prometiendo que después le darían un informe completo, pero ella se negó rotundamente a irse y permaneció esperando afuera, hasta que a las 3:30 de la tarde llegó una camioneta blanca alargada y vio cómo los ocupantes bajaban una camilla del interior.
La madre de Suchir corrió hacia ellos para preguntar qué estaba pasando, y el operario le respondió fríamente que tenían un cadáver en uno de los departamentos, y así fue como la madre de Suchir Balaji se enteró de que su hijo estaba muerto, sin preparación, sin compasión, sin ningún tipo de protocolo humanitario. El informe oficial de la policía fue deliberadamente opaco y repleto de contradicciones flagrantes. Los agentes reportaron haber encontrado supuestas búsquedas de Google que Suchir había realizado antes de morir, específicamente volumen total de materia gris en el cráneo y volumen total de materia blanca, búsquedas que parecen ridículamente convenientes y fabricadas. La policía concluyó que Suchir estaba bajo mucho estrés porque recientemente había perdido su trabajo, y esto lo impulsó a tomar una decisión extrema, una conclusión que es objetivamente falsa, considerando que Suchir no había perdido ningún trabajo, sino que había renunciado voluntariamente y tenía múltiples ofertas laborales extraordinarias esperándolo. Cuando el cuerpo fue liberado de la morgue, la funeraria le dijo a la madre que algo no estaba bien con el cadáver porque las características físicas no coincidían con los patrones típicos de un suicidio y le sugirieron encargar una segunda autopsia independiente. En esta segunda investigación forense realizada por el Dr. Dinesh Rao, se descubrió algo absolutamente imposible de explicar bajo la narrativa oficial. El cuerpo de Suchir Balaji tenía una segunda bala alojada en su cráneo que había entrado a través de su boca, lo cual plantea la pregunta obvia de cómo alguien puede suicidarse disparándose 2 veces en la cabeza. Otro detalle forense devastador es que no se encontró presencia de residuos de pólvora cerca de ninguna de las heridas. Estos residuos son partículas microscópicas que se expulsan cuando se dispara un arma y en casos de suicidio siempre se encuentran cerca de la herida debido a la proximidad extrema del arma con la piel. Y cuando están ausentes, casi siempre significa que el arma fue disparada desde una distancia media o larga, lo cual es consistente con homicidio, pero incompatible con suicidio. La tomografía computarizada del cuerpo reveló que el arma fue disparada desde un ángulo superior y la bala entró en dirección descendente, una técnica extremadamente inusual y prácticamente imposible de replicar en un suicidio real. Además, el forense independiente encontró una contusión causada por un objeto contundente en la nuca de Suchir, un pómulo fracturado y una herida significativa en la rodilla, lesiones que nunca fueron mencionadas en el informe oficial de la policía. La madre de Suchir tiene su propia teoría sobre lo que ocurrió esa noche. Alguien atacó a su hijo por detrás con un objeto contundente mientras se cepillaba los dientes en el baño. Suchir intentó defenderse y luchar por su vida, lo que explica por qué había objetos regados por todo el departamento y el asesino estaba buscando específicamente algún dispositivo de almacenamiento digital que contuviera pruebas condenatorias contra OpenAI, lo cual explicaría el caos absoluto en su dormitorio. 2 días después del hallazgo del cuerpo, el teléfono de Suchir recibió una llamada de un periodista de Associated Press que no tenía idea de que Suchir estaba muerto y le dijo al padre que llamaba porque tenía programada una entrevista en la que Suchir hablaría sobre otra demanda contra OpenAI, lo cual demuestra que Suchir definitivamente no actuaba como alguien derrotado o deprimido, porque las personas genuinamente deprimidas no suelen agendar entrevistas con medios internacionales para exponer corporaciones multimillonarias. La madre de Suchir contactó al periodista Tucker Carlson y reveló el trato absolutamente insensible que había recibido de OpenAI después de la muerte de su hijo. En la entrevista, la madre explicó que representantes de OpenAI la contactaron desesperadamente días después del funeral, exigiendo una llamada urgente vía Zoom para discutir la venta de las acciones privadas que Suchir tenía en la compañía, a lo cual ella respondió contundentemente, preguntándoles por qué tenían tanto apuro cuando ella acababa de perder a su hijo y lo último en su mente era el dinero. Tucker Carlson quedó asqueado por la actitud de la compañía y en septiembre de 2025 confrontó al CEO Sam Altman en una de las entrevistas más tensas de la historia reciente. Cuando Carlson le preguntó sobre las inconsistencias flagrantes en la muerte de Suchir y le mencionó que la madre afirmaba que su hijo fue asesinado, Altman se mostró frío, defensivo e increíblemente evasivo, insistiendo en que realmente creía que Suchir se había suicidado por depresión y que la familia estaba tan traumatizada que ninguna explicación los satisfaría jamás. Ha pasado más de un año desde la muerte de Suchir Balaji, y su madre continúa creyendo firmemente que su hijo fue asesinado por las consecuencias catastróficas que tendría OpenAI si se demostrara legalmente que la compañía violó los derechos de autor de prácticamente todo el mundo.
el empresario Elon Musk, es otra de las figuras públicas que desconfía abiertamente de la versión oficial, declarando que conoce a muchas personas que trabajaron directamente con Suchir, y ninguna de ellas cree que se quitó la vida voluntariamente. Si OpenAI llegáramos a perder la demanda del New York Times, no solamente tendría que pagar millones de dólares en multas y licencias de derechos de autor, sino que su derrota abriría la caja de Pandora para que cualquier empresa, artista, escritor o creador de contenido del mundo los demandara por el uso indebido de sus datos e información protegida. La realidad es que probablemente nunca sabremos con certeza absoluta qué fue exactamente lo que pasó con Suchir Balaji, pero algo de lo que podemos estar completamente seguros es que se repite el patrón histórico de que justo cuando alguien está a punto de dar testimonio devastador contra los más poderosos del mundo, misteriosamente aparece muerto bajo circunstancias extremadamente convenientes para sus enemigos. Hasta el próximo capítulo.